Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Espero se encuentren bien? Bueno, eh, ahí está. Continuamos con el texto de Garabedian en relación a las formas o los tipos de Estado. La clase anterior estuvimos trabajando sobre la primera forma que adquiere el Estado moderno, que es el Estado absolutista, ¿sí? Eh, la segunda sería el tipo de Estado liberal. El tipo de Estado liberal surge en Inglaterra, ¿sí? Eh, hacia el 1600, ¿sí? En el siglo, a lo largo del 1600, como que Inglaterra va a ser el primer caso de Estado liberal, y sí, incluso un siglo adelante del segundo grupo, digamos, ¿sí? Y en algunos casos, digamos, en algunos estados se llevaba en el 1700, otros en el 1800. Es decir, a lo largo de 1600, Inglaterra estaba organizado en un estado absolutista, ¿sí? Con las características que nosotros estuvimos trabajando en este sentido, ¿sí? Eh, y sin embargo existieron como dos revoluciones burguesas, ¿sí? Dos revoluciones burguesas frente a el monarca. Acá tiene esa particularidad que nosotros dijimos que, por eso lo aclaro, eh, esta idea de, bueno, vamos a escribir acá que es esto que sería entre monarca, nobleza y burguesía, ¿no? Que dijimos que el monarca se comienza a vincular con la burguesía y la burguesía le facilita recursos económicos al monarca para el poder del monarca desprenderse de la influencia y del poder político que tenía la nobleza, como cortar lazos con este grupo y afianzarse acá. Así es como surge el Estado absolutista. Absolutista. Ahora, ¿por qué lo aclaro? Porque fíjense que lo que plantea acá es que la burguesía decide limitar el poder absoluto del monarca. Es decir, una vez que esa nobleza, no digo que había desaparecido, pero sí estaba como bastante limitada en su poder, ¿sí? No es que no existieran nobles, lo cual seguían existiendo, pero sí comenzaba a ser como un estamento con pérdida de peso, digamos, ¿sí? Obviamente políticamente hablando. Ahí la burguesía decide limitar ese poder absoluto que tenía el monarca. De alguna manera, ese poder absoluto del monarca, ¿sí? No permitía ya el desarrollo de la burguesía. El desarrollo de la burguesía. Entonces la burguesía como decide, bueno, avanzar sobre el poder del monarca, ¿sí? Ahora, eso se produjo como en dos revoluciones burguesas, ¿sí? A lo largo de ese siglo XVII, y se plantea la idea no de eliminar el Estado, sino más bien de limitar el poder del monarca. La burguesía no planteaba un escenario como de anarquía, de volver a esa anarquía, ¿no? Que se acuerdan que esto estuvimos hablando en Hobbes, ese estado de naturaleza. No plantea eso, bueno, vamos a una sociedad sin organización política, no. Era necesario un Estado, ¿sí? Pero un poder del monarca limitado. Entonces ahí comienza a surgir la idea de república, que después nosotros denominamos como república. Todavía en ese momento no se decía república, pero sí estoy hablando de un gobierno con división de poderes, ¿sí?
Sí, de los tres poderes, ¿sí? Acá yo ya tengo, digamos, esta idea de los tres poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial, y que estos tres poderes tenían que estar diferenciados, obviamente, eso no ya lo estoy diciendo, pero por las dudas, diferenciados en cuanto a la persona, porque en realidad en el poder concentrado, a veces las tres funciones están, pero lo que pasa es que están concentradas en una misma persona. Acá lo que se planteaba era en diversas personas, o en diversas personas o instituciones, ¿sí? Un poder judicial autónomo, la reunión periódica de un parlamento, un ejecutivo con atribuciones limitadas, la plena vigencia de los derechos individuales, ¿sí? Es decir, ahí surge esta idea de un Estado, fíjense, todavía no hablé de economía, digo para que no se confunda, estoy hablando del Estado liberal más en sentido político de la cuestión. Después nos vamos a meter con lo económico, pero fíjense que todavía no nombré nada de lo que sería lo político, perdón, lo económico, ¿sí? Entonces, una cuestión muy importante era la plena vigencia de los derechos individuales, ¿sí? Es decir, esta idea de que los individuos, desde el momento como de su nacimiento, tienen derechos elementales y en realidad el Estado lo que tiene que hacer es como reconocerlos, ¿sí? En realidad no es que le da el Estado los derechos, ¿sí? El Estado los reconoce, ¿sí? Porque en realidad al reconocer vos estás diciendo que es algo que ya existe, ¿sí? Y el Estado lo que tiene que hacer es reconocer esos derechos individuales, ¿sí? Se generaliza en el siglo XIX en Europa y América, ¿sí? Los liberales plantean, no para todos los casos, ¿sí? De hecho, bueno, es bastante raro, pero Inglaterra no tiene una constitución escrita, ¿sí? Pero para otros estados sí, que digamos que tenían que existir documentos constitucionales, ¿sí? En los cuales de alguna manera se reconociera estos derechos y estas garantías de los individuos frente al poder del Estado, ¿sí? Es decir, que los estados iban a estar organizados en función de una constitución, ¿sí? Entonces, que el Estado se iba a conducir a partir de reglas y no del criterio individual de alguien, ¿sí? Algo yo dije acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de acá? Dijimos que comenzaba a verse, si bien era una monarquía absoluta, comenzaba a haber ciertas reglas para moverse, pero acá está como más definido. Algo que nosotros estamos viendo en historia, en realidad, en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, ¿sí? En el cual la organización estatal y las personas que están ahí adentro se mueven dentro de las reglas que existen, ¿sí? Lo contrario sería que la persona se mueve, digamos, de alguna manera sin ningún tipo de límites en el Estado, que es lo que estamos viendo en la dictadura, ¿no? Es decir, personas que se mueven sin ningún tipo, digamos, rompiendo los límites existentes, ¿sí? Obviamente capaz después se hace una ley esa persona, pero en realidad es como que él hace la ley y no la ley lo limita a la persona, ¿se entiende? Supone que la ley preexiste y me limita, no que yo hago lo que quiero y violo las leyes que existen y escribo después las mías, porque si no ahí es como que en realidad ya no empieza a haber ley, por más que yo después lo escribo, un decreto, bueno, en realidad ya estoy violando las normas existentes y estoy acomodando como la ley a mis deseos, ese es el punto. Que obviamente el Estado de Derecho lo plantea de otra manera, casi que opuesta, ¿sí? Mi iniciativa política, mi decisión política, se tiene que amoldar a la ley existente, a las reglas existentes, ¿sí? Entonces, lo que digo es que los individuos tienen derechos, tienen garantías, el Estado los tiene que reconocer y el Estado se tiene que mover dentro de ese respeto a los derechos y garantías del individuo,
obviamente acá lo que comienza a plantear es que por primera vez, digamos, comienza a surgir algo que vamos a denominar como una división en un marco social, ¿no? Entonces, pensemos una sociedad, ¿no? En lo cual dice, bueno, la lucha de la burguesía frente al absolutismo, frente a esa monarquía absoluta, generó la división entre el ámbito público y el privado, ¿no? Fíjense cómo va de la mano de esta concepción liberal. De alguna manera tiene mucho que ver con lo que yo expliqué en el video muy anterior, el tema de la modernidad, donde ahí también comienza como a surgir la idea de individuo y de privacidad, ¿no? Obviamente, después, bueno, ustedes sí ya lo pueden más o menos relacionar con la economía liberal y la cuestión individual y la propiedad privada y todo eso, pero es como más como que esa idea económica será una parte de una idea más macro, ¿no? Que es como que por primera vez en ese 1600 en Inglaterra se va estableciendo algo que para nosotros es relativa, sí, bueno, sí, que es la idea de privacidad, ¿sí? Acá lo estoy diciendo en sentido económico, pero no solo económico, también en otros aspectos. Es una construcción histórica que se dio en un determinado momento, ¿sí? ¿Qué? Bueno, la idea de que yo soy un individuo, ¿sí? Y tengo derecho elemental, muy básico, ¿sí? A la privacidad. Que obviamente esto en sí como que no existía en la monarquía absoluta, donde el monarca absoluto tiene un fuerte control de la sociedad. Acá comienza a decir, no, no, no. Hay un Estado, nosotros los liberales estamos de acuerdo con que haya un Estado, ¿sí? Pero esto es en una sociedad, bueno, está el Estado, ¿sí? Donde puede y debe tomar decisiones, que para eso está, ¿sí? Como en este espacio. Y hay un ámbito que es privado de las personas. En ese ámbito privado de las personas, que sería el Estado no debe intervenir. Es decir, como que esa lucha que llevó adelante la burguesía, ¿sí? Como que la burguesía sería el que representaba justamente a ese sector privado, si se quiere, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, como establecer esa división en la cual decían, bueno, nosotros, y con nosotros todos, en realidad, todos los individuos, pero nosotros, sostenemos que la idea de que, bueno, esto es un país, bueno, hay un límite en el cual el Estado no se puede meter. Si comienza a surgir como la idea de privacidad, ¿no? No me importa la forma, digamos, no me importa quién sea el presidente, si ganó por mucho, por poco, si es de un partido, si es del otro, si es un monarca, si es un presidente elegido con soberanía popular, si es un monarca constitucional, si toda la gente lo ama, no me interesa. Hay un límite que es la privacidad del individuo. Y sobre esa privacidad del individuo, el Estado no tiene injerencia. No tiene injerencia, por más que lo vote el 100% de la población, no tiene injerencia. Entonces surge, y hay otro espacio, otra área, sí, que es el área más pública, donde el Estado debe intervenir, que está para eso, de hecho. ¿Sí? Surge la idea, entonces, de que en como que hay un ámbito público y un ámbito privado, ¿no? Esta idea de privacidad. ¿Sí? Sí, bueno, por ejemplo, todavía, digo, para trasladarlo a otro ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta esta idea de privacidad, ¿no? Después, en determinado momento, van a surgir, digo, para que se den una idea, ¿no? Como anteriormente no estaba la idea de privacidad, ¿sí? Lo voy a llamar una cuestión de arquitectura. Como no estaba establecida la idea de privacidad, en muchas construcciones, en realidad, no se hacían pasillos que comunicaban habitaciones. ¿Sí?
cómo yo llegaba de acá, estando acá, atravesando. Como que si uno en realidad pasaba por las habitaciones. Claro, eso hoy nos parecería raro a nosotros. ¿Por qué nos parecería raro? Porque tenemos ya, ahí vemos un proceso de la modernidad igual da para discutir bastante, porque es un momento en el cual hay, somos muy celosos todos, y está bien que así sea, de la privacidad, ¿sí? De hecho, hasta cuando alguien nos agarre el celular es como, no corresponde, ¿sí? Bueno, fíjense, si un profesor, por ejemplo, les quisiera como revisar el celular, por más que sea el profesor, me puede dar clase, puede dar, pero no da para que me revise el celular. ¿Y por qué no da? Porque ahí está la idea de privacidad. Entonces, en el ámbito de la construcción, igual ahora da para discutirlo bastante también por el hecho de que, fíjense, de hecho, habría que estudiarlo en realidad. Como que en realidad ya no hay privacidad, pero porque uno ya decide como que no haya, ¿no? Que es, bueno, como mostrar toda nuestra vida en las redes, ¿no? Habría que estudiarlo igual, pero es como, está claro que no hay privacidad, pero ya porque decidimos mostrar todo en las redes, ¿sí? O casi todo, sí, habría que ver ahí. Pero somos como, sí está claro que somos como muy, pero es algo más voluntario, somos sí de alguna manera como bastante reticentes, digamos, al que alguien por la fuerza intervenga sobre nuestra identidad, ¿sí? Esa idea significa entonces que hay un ámbito privado, fíjense, ahí no tiene que ver estrictamente con la economía, pero entendemos que no puede haber intervención, interferencia en ese ámbito privado, no estaría bien. Lo de la construcción que decía, por ejemplo, entonces, se refleja en las construcciones, ¿sí? Y, por ejemplo, los grandes castillos y todas estas cuestiones, obviamente no es que faltaba plata, ¿sí? Se cruzaba por las habitaciones. Tiempo después, ¿qué comienza a surgir? La idea de los pasillos que comunican, ¿no? Pero fíjense que obviamente es posterior a esto, mucho posterior a esto, ¿sí? Donde comienza a estar esta idea de la idea de privacidad, de que hay algo privado, ¿sí? Algo íntimo, y ahí, bueno, esto después se traslada en lo económico, en lo cultural, en lo arquitectónico, ¿sí? Esta idea de que hay un espacio privado, y que ese espacio privado justamente corresponde al individuo. ¿Quién decide? El individuo. Esto decimos, bueno, en ese momento, ¿no? Recibí una carta. Bueno, es algo privado, nadie la puede abrir, nadie la puede leer, porque es mía, ¿sí? Entonces, y sí hay un ámbito público que es más propio del Estado. Entonces, acá vamos a hacer referencia a dos teóricos, ¿sí? A dos teóricos. El primero y uno de los dos teóricos vinculados al liberalismo, uno es Locke, ¿sí? Que lo que él dice es que, bien, él plantea, dice, bueno, yo estoy de acuerdo con Hobbes, que era el teórico del absolutismo, el más importante del absolutismo. Bueno, yo con él estoy de acuerdo en que la sociedad política sería el Estado, esto sería el Estado, que tiene que existir un Estado, ¿sí? No plantean una anarquía, tiene que haber un Estado, y que el fin del Estado es de alguna manera permitir, o garantizar, en realidad, garantizar la propiedad privada, el orden y la convivencia, entiéndalo como con otros estados, pero también como hacia adentro de un país, ¿sí? Como en el sentido de convivencia social, digamos, ¿no? Está hablando también obviamente con otros países, pero entiéndalo como convivencia social, como que no sea un caos la sociedad, ¿no? Si el Estado tiene que existir, entonces Locke dice, bueno, yo estoy de acuerdo con Hobbes en la idea de que tiene que haber un Estado, no es que, bueno, fíjense, no es todo privacidad, digamos, no es que es todo privacidad y cada uno hace lo que quiere y nada, porque ahí justamente, bueno, ¿se acuerdan de todo eso que había explicado Hobbes? Que si no hay organización, el hombre puede vulnerar la intimidad, el derecho a la vida esencial de la otra persona, etcétera, etcétera. Entonces,
Locke dice, yo en eso estoy de acuerdo, es decir, tiene que haber un Estado que garantice la propiedad privada, que garantice cierta organización social y que garantice la convivencia social. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Sí? El Estado tiene que existir para eso. Repito, fíjense ahí cómo lo vinculamos con el tema de la dictadura argentina. Y ahí es todo lo que estuve explicando justamente ayer. ¿Sí? Ayer y en la otra clase, de un Estado que justamente el Estado tiene que ser, el fin del Estado es garantizar el orden, la convivencia social y garantizar como los derechos fundamentales de las personas, obviamente el derecho a la vida, es como el fundamento del Estado, ¿sí? Está para eso, ¿sí? Para garantizar esos derechos fundamentales, ¿sí? Dice Locke, yo también estoy de acuerdo con que el Estado es el resultado como de un acuerdo, ¿se acuerdan de la teoría contractualista? Contractuales quiere decir contrato, ¿sí? El Estado surge fruto de un contrato entre los hombres, en los cuales, bueno, los hombres, ¿se acuerdan eso que decíamos? Hombre y hombre acuerdan la existencia de un Estado, acuerdan ceder parte, si se quiere, como de su libertad, ¿sí? Para que exista un Estado y ponga reglas, ¿sí? Dice, bueno, yo en eso estoy de acuerdo con Hobbes, que sería el teórico del absolutismo. Ahora, lo que se plantea, ¿sí? Es, no, a ver, es una cosita que quiero ver ahí. Claro, comienza a surgir esta idea, ¿sí? De que el poder político estaba en manos del pueblo. Y era el pueblo el que se lo delegaba, el pueblo no, en realidad sería así, que el pueblo lo delegaba a gobernantes. ¿Sí? El poder político era del pueblo. Y de alguna manera este recibía el poder, por eso es todo lo que decimos la dictadura. Supone que el gobierno recibe el Estado. El gobierno dentro, realmente algo más grande que es el Estado, ¿no? Este recibe el poder político, lo que decíamos antes, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de ordenar a la sociedad, de facilitar la convivencia social, justamente no de destruirla. ¿Sí? Entonces, el poder es del pueblo y el pueblo delega ese poder político a los representantes. ¿Sí? Esto se denominó la teoría descendente del poder, porque el poder va del pueblo, desciende al gobierno. ¿Sí? No, estoy diciendo mal. Perdón. No, estoy diciendo mal eso. Claro. No, la descendente era perdón. No, porque me mareé con el gráfico, por eso, porque lo quise hacer, en realidad es la teoría ascendente. Sí, me mareé con el gráfico ahí. Ahí va. Gobierno. ¿Sí? Perdón, esto lo cancelamos, sería la teoría ascendente del poder. ¿Sí? El poder delega al gobierno. Sí, lo quise hacer al revés como para mostrar en realidad en este sentido, es que como el pueblo obviamente es la base, digamos, es lo principal y él es el que lo delega. ¿Sí? Entonces, el pueblo, el poder político reside en el pueblo y el pueblo es el que se lo delega al gobierno. ¿Sí? Bueno, sería lo mismo que dije acá, pero invertido, ¿no? Por eso hablamos de una teoría ascendente del poder. Sí, Locke, esto me parece muy importante, ¿sí? Locke ahí plantea en esta idea como de división de lo público y lo privado, que el gran tema ahí
¿sí? Eso que decíamos, que hay como una división, ¿sí? Entre lo público y lo privado, ¿sí? Locke continúa, digamos, de alguna manera con esa cuestión del ámbito público y el ámbito privado, pero donde va más a fondo Locke es en plantear qué, como el contenido de qué es lo que debería estar en el ámbito público y qué en el ámbito privado, ¿no? Y esto sí va a ser algo bastante revolucionario para ese momento, porque sí como comienza como a definir qué es lo que está en el ámbito privado, ¿sí? Recordemos que en el ámbito privado el Estado no debería tener ningún tipo de injerencia en la concepción liberal, bajo ningún concepto. Dice, en el ámbito privado es donde yo tengo cuestiones económicas, y ahí entonces digo qué producir, cómo producirlo, a qué precio venderlo, ¿sí? Cuánto producir, etcétera. Es algo que queda en el marco de la individual, digamos, ¿no? Como que el individuo ahí tiene que decidir qué producir, cómo producir, cuánto producir, ¿sí? Es algo que queda a criterio del individuo, ¿sí? Podríamos decir de los individuos de una sociedad. Obviamente no hay uno, sino de los individuos de una sociedad. Con lo cual, fíjate cómo me va llevando para el liberalismo económico, en realidad, ¿sí? El Estado, bajo ningún concepto, tiene que influir en algo de esto. Los precios, el qué, el cómo, producir, ¿sí? Es algo, tiene que tener la decisión el individuo. De hecho, para los liberales como más fundamentalistas, es muy grave que el Estado se intervenga sobre la economía porque, y ahí ya lo conectan con algo filosófico, es como que estaría tocando los derechos individuales de las personas como un derecho muy fundamental. Cuando un Estado dice, establezco un precio para el pan, está violando un derecho fundamental de la persona. Algo tan grave, lo pongo en otro ejemplo para que vean la gravedad, como un Estado diga, prohíbo en mi territorio practicar la religión judía. Hoy nos parecería gravísimo que un Estado diga, establezca como una norma prohibir una religión o también obligar a vivir una religión. ¿Sí? Fíjense que cualquier tema vinculado a la religión, ya diga prohibir una o, digamos, o obligar a las personas a vivir una religión, si bien son dos ejemplos diferentes, porque en una estoy prohibiendo una religión y a la otra estoy obligando a vivir una determinada religión, es grave porque, ¿por qué entendemos que es grave? Porque entendemos que la cuestión religiosa es algo como individual, es algo de mi privacidad. Y que cualquier cosa vinculado a la cuestión religiosa es algo de mi privacidad, el Estado no tiene por qué intervenir. Ya sea diciendo, che, vivan, están obligados, tienen que practicar esta religión, o diciendo, tu religión no la puedes practicar. Tu religión judía no la puedes practicar. Bueno, entendemos que sería algo gravísimo, en realidad. Porque el Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Está violando, como que está metiéndose acá. ¿Qué es lo que surgió con esa revolución burguesa? Esto que dice la lucha de la burguesía frente a los géneros. Lo que sucedió con esa lucha de la burguesía es que se estableció por primera vez esta línea. Antes no existía esta línea. Antes el Estado sí podía decir tal religión sí, de hecho se perseguían religiones, el Estado estableció una religión, ¿sí? Es decir, no estaba esa línea. Y por primera vez, entonces, lo importante es esto que decimos de que se establece esa línea. Entonces, de acuerdo a Locke, lo que dijimos es, ahí no va a durar menos de una hora, ¿sí? La religión, por ejemplo, dice Locke, las cuestiones, y por eso, bueno, como vemos muy grave una interferencia en lo religioso, para los liberales, con lo económico pasa lo mismo, es lo mismo. Yo creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo con que el Estado de alguna manera prohíba una religión o
obligue a vivir una religión, ¿no? Creo que supongo que todos estaríamos de acuerdo en que cualquiera de esas cosas está mal, no correspondería, como que estaría violando un derecho muy importante de las personas, ¿no? Estaría obligando a ir a una celebración religiosa que no, como algo muy íntimo, ¿no? O prohibiendo una religión que uno quiere vivir y el Estado se la prohíbe, ¿no? No sé, no se puede juntar con otros a vivir su religión porque el Estado lo prohíbe. Como diría, está violando algo muy íntimo. Bueno, digo esto porque que el Estado diga que me obliga a mí a vender el cuarto de pan a 50 pesos es lo mismo. Me está obligando, me está violando mi intimidad, porque mi intimidad significa, entonces, intimidad en el sentido de ámbito privado, es yo quiero poner el kilo de pan a 400 pesos. El Estado me está obligando a algo. Y obviamente fluye lo económico, decir, bueno, obviamente quiero ganar plata, pero de fondo tiene esto como decir, bueno, el Estado en realidad me está forzando. Como veríamos mal que me fuerce a vivir una religión o me fuerce a no vivirla, porque la prohíbe, es igual de grave que me fuerce el Estado a actuar bajando el precio del pan cuando yo no quiero. Entonces, bueno, obviamente la libertad de expresión, sí, ahí tengo otra cuestión. Bueno, todas son cuestiones que están dentro del ámbito privado y que no tienen que tener interferencia del Estado. ¿Sí? Finalmente, esto voy súper rápido, porque supongo que ustedes ya lo saben, ¿sí? De la mano, entonces, toda esta concepción fuerte de Locke, surge otro teórico importante del liberalismo, que es Adam Smith, ¿sí? Bueno, que plantea que, lo leo nada más, plantea que el accionar libre del mercado llevaría inevitablemente a la prosperidad general, ¿sí? Es decir, que una sociedad, en realidad, si yo busco el beneficio, mi beneficio económico, el otro, todos estamos constantemente buscando nuestro beneficio económico, ¿qué voy a tener como resultado? Que nuestra sociedad va a desarrollarse económicamente. ¿Por qué? Porque yo pienso en mi desarrollo económico, mi vecino, si todos pensamos en nuestro desarrollo y crecimiento económico, lo que voy a tener como resultado es que la sociedad en su conjunto va a crecer, ¿sí? Pero para lo cual, obviamente, había que dejar que la iniciativa privada fuera libre. Esto veníamos más o menos ya marcando acá desde lo filosófico, pero era clave que el Estado no corte, no interrumpa esa iniciativa individual para buscar el beneficio económico, ¿sí? Obviamente, tanto para Adam Smith como para David Ricardo, la libertad tenía un trasfondo económico, en realidad. La forma de vivir la libertad era la libertad económica, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Esto que estuvimos diciendo entonces, los liberales no plantean una anarquía, es decir, que no haya Estado, para nada, ¿sí? Sí, había un Estado con división de poderes, y con acciones bien concretas, ¿no? Y bien precisas de lo que tiene que hacer, que es A, B, C, D. Listo. Como que vos le fijás claramente las tareas, ¿sí? Justamente para que no haya un abuso de poder y alguien se ponga a hacer H. No, H no, porque yo no dije H, dije A, B, C, D, punto. Todo lo demás se encarga, todas las demás letras se encargan los individuos, algo que le corresponde a los individuos en el ámbito privado, ¿sí? Es sí, vos tenés que hacer, tampoco fíjense que dice, bueno, no queremos Estado, no. Tiene que haber un Estado para que haya seguridad interior, ¿sí? Esto en el sentido de asegurar la convivencia social, ¿sí? Porque es verdad que un individuo puede violar las normas, esto yo también ya lo expliqué, pero bueno, el Estado tiene que estar para marcar ese orden interno, ¿sí? Asegurar la paz, entendida como convivencia, esto ya lo dije también. El Estado, no necesariamente el Ejecutivo, obviamente va a haber otro poder, pero tiene que haber una administración de justicia. Esto también ya lo estuve explicando, ¿sí? La idea de que hay un poder que ejerce la justicia, no va la justicia por mano propia. El Estado ahí es como una de sus funciones muy importantes es ejercer la justicia. Es decir, bueno, los individuos todos tienen derechos fundamentales.
todos. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Sí? Bien. Yo no puedo violar, yo Estado, no voy a violar el derecho a la vida. Bien, que es lo que decíamos con la dictadura. Ahora, también, pero además de eso, lo que tengo que hacer es, si alguien de mi sociedad viola el derecho a la vida de otra persona, yo ahí tengo que intervenir y proteger, obviamente, en este caso a la familia, ¿sí? De la persona a la cual haya perdido ese ser querido. Vaya, no sé, porque asesinaron a esa persona. Yo ahí tengo que intervenir. Tampoco dice, bueno, arréglense entre ustedes. ¿Sí? Por eso fíjense que no es una cosa que queda entre privados. Onda, no, bueno, eso arréglense ustedes. Yo que sé, te mataron a alguien, arréglate vos. ¿Sí? No, ahí el Estado tiene que intervenir. ¿Sí? Y tiene que de alguna manera actuar en esa situación concreta. ¿Sí? Obviamente la defensa de los límites territoriales del Estado. ¿Sí? Cuando obviamente, cierro diciendo que obviamente uno que ya dije acá que es muy importante, tenía que ver con, que obviamente estaría dentro de justicia, ¿no? El garantizar la propiedad privada. La propiedad es personal y se respeta, digamos, ¿no? ¿Puede alguien entrar a mi casa? Sí, obviamente, porque lo mismo decimos el derecho a la vida, pero ahí es donde tiene que, por eso la justicia es muy importante. Tampoco dice, bueno, si entran a tu casa, no sé, sacalos vos. No, el Estado tiene que actuar ahí, en defensa de ese derecho fundamental de la persona. ¿Sí? Tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar esa propiedad privada, ese derecho a la vida. ¿Sí? Bueno, gente, espero que se encuentren bien. La clase que viene seguimos con el otro tipo de Estado. Saludos.